A veces la física teórica suena peligrosamente parecida a la magia oscura. Empezamos a hablar de curvar el tejido de la realidad, de robarle energía a un agujero negro o de inteligencias artificiales que nos salvan de nuestra propia biología. Y de pronto parece que estamos narrando una novela de ciencia ficción. Totalmente. Pero la realidad es que todo esto es ciencia, pura y dura, debatiéndose en este mismo instante. Hoy vamos a arrancar con una exploración fascinante sobre qué se interpone realmente entre nosotros y las estrellas. Tenemos entre manos un registro increíble. Sí, una transcripción muy detallada. Exacto. Una transcripción de una larga conversación entre un ser humano tremendamente curioso, llamado Alfredo, y una inteligencia artificial sumamente avanzada. Es un diálogo que empuja los límites de lo que sabemos sobre la física, la exploración espacial y el destino final de nuestra especie. Yo estoy fascinado con este material. Y yo estoy segura de que es un análisis absolutamente necesario. Porque el objetivo de esta inmersión profunda no es, digamos, simplemente lanzar datos astronómicos al vacío para ver qué suena más impresionante. Lo que este diálogo logra de manera brillante es destilar los conceptos más complejos del universo. Desde la relatividad hasta cosas como la escala de Kardashev. Exactamente, y lo hace para trazar una línea muy clara entre lo que es físicamente posible, lo que pertenece estrictamente a la ficción matemática y cómo, de forma bastante irónica, nuestra propia inmadurez ficológica podría ser el verdadero gran filtro que nos impide salir de nuestro vecindario solar. Pues sí. Y para quienes nos escuchan, vale la pena aclarar de entrada que, aunque vamos a tocar conceptos de astrofísica avanzada, no vamos a perdernos en ecuaciones indescifrables. No, para nada. No hace falta un doctorado para esto. Para nada. Vamos a desempacar las implicaciones de estas ideas de forma sencilla, porque al final del día, esto define qué lugar ocupamos en la inmensidad del cosmos. Así que, bueno, para empezar con el obstáculo número 1, el famoso límite de velocidad cósmica. Sabemos por la relatividad especial de Einstein que la velocidad de la luz en el vacío es el toque máximo, esos casi 300.000 kilómetros por segundo. El gran bloqueo de Einstein. Ese mero. Pero la mecánica detrás de ese límite es lo verdaderamente interesante. No es como una señal de tránsito impuesta arbitrariamente. A medida que un objeto con masa acelera, su masa relativa, o mejor dicho, su inercia, se incrementa. Precisamente. Y ese incremento no es lineal, es exponencial a medida que te acercas a ese límite. Para lograr que cualquier objeto que posea masa alcance exactamente la velocidad de la luz, Ya sea un átomo o una nave espacial entera, claro, requerirías una cantidad infinita de energía. Y como el universo no dispone de energía infinita para un solo evento, pues el límite se vuelve infranqueable. Además, hay un problema mucho más profundo que el simple consumo energético, y es la causalidad. las paradojas temporales. De ciertos marcos de referencia estarías viajando hacia atrás en el tiempo. Llegarías a tu destino antes de haber iniciado el viaje. Lo cual destruye la estructura básica de causa y efecto sobre la que opera toda nuestra realidad. Es una locura pensarlo así, Rompe las reglas del juego por completo. lo cual nos deja atrapados aquí, a menos que dejemos de intentar movernos a través del espacio y empecemos a mover el espacio mismo. Y aquí es donde la conversación de Alfredo con la IA entra en el terreno de la física teórica de vanguardia, específicamente con la métrica de Alcubierre. El famoso motor warp. El motor warp propuesto en 1994. La idea es brillante porque no viola la relatividad. Es como el surf. La tabla de surf en sí no se desplaza a gran velocidad cortando el agua por su propia fuerza. Es la ola la que deforma la superficie y arrastra la tabla. Tal cual. Una nave con un motor warp comprimiría el tejido del espacio-tiempo por delante de la proa y lo expandiría por detrás de la popa. La nave, dentro de una burbuja espacial, se mantendría estacionaria en su propio marco de referencia, mientras que es la ola del espacio la que se mueve a velocidades superlumínicas. Es una solución matemática impecable, en papel. Sin embargo, la física siempre exige un peaje. Y en el caso del motor warp, el costo es la infame energía negativa y la materia exótica. Y creo que aquí hay que hacer una pausa analítica importante porque estos términos suelen malinterpretarse muchísimo. Sí, suena a villano de película. Exacto. Cuando la física cuántica habla de energía negativa, no se refiere a un concepto místico o a una energía maya que destruye.
Se refiere a una densidad de energía que es numéricamente inferior a la del vacío cuántico. Y esto es fascinante, porque solemos pensar en el vacío como la ausencia absoluta de todo, nada de nada. Pero la mecánica cuántica nos dice que el vacío está hirviendo de actividad, con pares de partículas virtuales apareciendo y aniquilándose constantemente. Así es. Y para demostrar que se puede tener menos energía que ese vacío hirviente, la fuente cita el efecto Casimir. Si tomas dos placas metálicas microscópicas y las colocas extremadamente cerca en el vacío, limitas las longitudes de onda de las fluctuaciones cuánticas que pueden existir entre ellas, Hay más partículas empujando desde afuera que desde adentro. lo que crea una presión mensurable. Sí, matemáticamente, el espacio entre esas placas tiene una densidad de energía negativa en comparación con el espacio exterior. O sea, el fenómeno existe. Pero a una escala minúscula. Ese es el monumental problema de ingeniería. Existen cantidades microscópicas. Para deformar el espacio-tiempo y crear una burbuja warp, necesitarías cantidades de energía negativa equivalentes a la masa de planetas enteros. Lo cual, con nuestra comprensión actual, es prácticamente imposible de recolectar o estabilizar. Lo que nos lleva a preguntarnos, si curvar el espacio artificialmente es tan prohibitivo, ¿qué pasa con los monstruos naturales que ya lo hacen en el universo? Los agujeros negros. Exacto. Y esta me encanta, porque el análisis marca un contraste brutal entre dos conceptos que la cultura popular suele mezclar todo el tiempo, los agujeros negros y los agujeros de gusano. Hablemos de la realidad primero. Los agujeros negros no son entidades teóricas, los hemos fotografiado, sabemos que están ahí. Son cadáveres estelares, estrellas masivas que colapsaron bajo su propia gravedad hasta un punto de densidad infinita. Y lo que define a un agujero negro es su horizonte de eventos. Ese perímetro exacto donde la velocidad de escape requerida supera a la velocidad de la luz. Pero aquí es fundamental derribar un mito que distorsiona mucho nuestra comprensión del cosmos. La imagen mental de un agujero negro como una aspiradora cósmica insaciable que devora galaxias enteras es completamente incorrecta. El mito de la aspiradora gigante. Totalmente falso. La atracción gravitacional a distancia depende puramente de la masa. Si mañana, por un mecanismo mágico, nuestro Sol colapsara en un agujero negro, conservando su masa actual, el sistema solar se volvería muy oscuro y muy frío, sin duda. Pero la Tierra no sería succionada. Para nada. La Tierra y los demás planetas seguirían orbitando exactamente en la misma trayectoria. La gravedad depende de la masa, no del tamaño. Ese detalle es clave para entender cómo interactúa el universo. Un ejemplo perfecto que se menciona en el documento es Sagitarius A estrella, el agujero negro supermasivo en el centro de nuestra Vía Láctea. Estamos hablando de unos 4 millones de masas solares. Una monstruosidad. Y lejos de ser solo un destructor, la física teórica sugiere que podría ser la batería definitiva para una civilización avanzada, mediante lo que se conoce como el proceso de Penrose. Ah, la extracción de energía. Sí, si lanzas un objeto hacia la ergosfera de un agujero negro en rotación, que es esa zona donde el espacio-tiempo es arrastrado como un remolino, y divides ese objeto en dos, puedes dejar que una mitad caiga por el horizonte de eventos y la otra escape. La mitad que escapa roba momento angular del agujero negro. Básicamente puedes extraer cantidades masivas de energía de su rotación. Es ingeniería astrofísica real y fundamentada. Y ese es el contraste perfecto con los agujeros de gusano o los puentes de Einstein-Rosen. Porque, y corrígeme si me equivoco, los agujeros de gusano siguen siendo castillos en el aire matemáticos. 100% teóricos. Jamás hemos observado uno. La idea de doblar el tejido del universo para conectar dos puntos distantes instantáneamente, como doblar una hoja de papel y atravesarla con un lápiz, es muy elegante. Muy útil para las películas. Claro, pero las ecuaciones nos advierten que de formarse naturalmente se cerrarían en fracciones de segundo. Son inestables. Y para mantener la garganta de ese túnel abierta, volvemos al mismo problema del motor warp. Necesitamos inmensas cantidades de esa materia exótica con energía negativa. Por ahora, son ficciones matemáticas sin aplicación práctica. Pero pongámonos hipotéticos por un momento. Supongamos que en algún futuro lejano, dominamos la materia exótica, logramos abrir ese agujero de gusano, no nos desintegramos en el intento y aparecemos en otra galaxia. ¿Qué nos espera del otro lado?
Bueno, las probabilidades estadísticas reales son como un balde de agua fría para quienes esperan encontrar imperios galácticos de ciencia ficción, al menos con los datos de este año 2026. No hay pruebas de vida alienígena inteligente. Ninguna. Lo que estamos encontrando hoy con nuestros telescopios son sistemas exoplanetarios como TRAPPIST-1 en zonas habitables o lunas en nuestro propio patio trasero como Europa y Encélado, lunas que esconden océanos inmensos bajo kilómetros de hielo. Si cruzamos la galaxia, lo estadísticamente abrumador es que encontremos vida microbiana, bacterias extremófilas. Encontrar una civilización inteligente es una anomalía estadística gigantesca. Lo cual hace que, si existiera tal anomalía, la forma en que mediríamos su poder o progreso sea un tema muy interesante. La conversación de Alfredo introduce la escala de Kardashev, propuesta en 1964. Sí, para medir el control energético. Exacto. Es una forma de clasificar a las civilizaciones no por su arte o su cultura, sino por una métrica dura, su capacidad de aprovechar la energía. Una civilización tipo 1 puede utilizar y almacenar toda la energía que incide en su planeta desde su estrella madre. Para dar contexto, nosotros, la humanidad, estamos actualmente alrededor del nivel 0.7 o 0.75. Todavía dependemos de quemar restos orgánicos fosilizados. Así es. Luego está el tipo 2, que es capaz de controlar y aprovechar la energía total de su estrella. Como construyendo una esfera de Dyson alrededor del Sol. Exactamente. Y finalmente, el tipo 3, una civilización que controla la energía de toda su galaxia. Es una perspectiva que te obliga a la humildad. Ni siquiera somos tipo 1. Pero si estamos tan lejos del tipo 1 y ya vimos que no podemos usar motores Warp para saltar por el espacio, la pregunta obvia es, ¿cómo sobrevivimos biológicamente lo suficiente para ver ese futuro? Lo que nos lleva a un debate biológico muy terrenal en el texto. El mito de la criopreservación. La famosa idea de congelar cuerpos o cerebros humanos con la esperanza de que la ciencia médica del futuro los reviva. Organizaciones como Alcor promueven mucho esto. Y desde una perspectiva estrictamente científica y neurológica, esa esperanza no tiene bases sólidas hoy en día. El problema no es solo que el agua, al congelarse, forma cristales de hielo que rompen y perforan las membranas celulares, aunque la vitrificación intenta mitigar eso usando químicos crioprotectores. Pero esos químicos tienen sus propios problemas. El problema real es que los químicos en sí mismos son altamente tóxicos, y el estrés térmico causa fracturas a nivel macro y microscópico en los tejidos. Pero más allá de ese daño mecánico, hay un tema fundamental de identidad. El conectoma. Exacto. Lo que nos hace quienes somos es nuestro conectoma. Esa red intrincada de billones de conexiones sinápticas en nuestro cerebro. El proceso de congelación actual degrada profundamente estas estructuras. Apostar por la criopreservación es apostar a que una tecnología futura no solo pueda reparar un daño celular masivo, sino también adivinar y reconstruir una red sináptica destruida de la que no quedó un mapa detallado. O sea, hoy en día no es medicina, es básicamente un rito funerario de alta tecnología. Esa es la forma más realista de verlo. Hoy es conservación, no hay tecnología de reanimación. Entonces, si descartamos las cápsulas de hielo como pasajes al futuro, debemos mirar hacia los verdaderos avances biológicos y de ingeniería que dictarán los próximos 50 a 400 años de la humanidad. Y el documento plantea un panorama mucho más realista y metódico para llegar a ser una civilización tipo 1. Definitivamente. No tendremos viajes a la velocidad de la luz pronto, pero sí avances drásticos en longevidad, edición genética avanzada, la comercialización de la fusión nuclear para tener energía limpia y abundante, e incluso colonias autosuficientes en Marte. Y todo esto como una evolución donde la tecnología actúa como una extensión de la mente. Sistemas gestionados, operados y optimizados por inteligencia artificial autónoma, funcionando como la infraestructura misma de nuestro planeta. Pero ese punto de transición tecnológica nos obliga a enfrentar, creo yo, la paradoja más grande de nuestra especie abordada en esta fuente. Tenemos la capacidad teórica para conceptualizar esferas de Dyson y aislar fluctuaciones del vacío cuántico. Pero en la práctica seguimos organizándonos bajo lógicas tribales. Exacto. Las guerras por recursos, por territorios delineados en mapas invisibles.
Los conflictos impulsados por el ego y la ideología siguen siendo la norma. El diagnóstico central que se extrae de esta conversación es bastante crudo. El verdadero cuello de botella de la humanidad no es tecnológico. No nos falta capacidad computacional ni energía en el planeta para progresar. Lo que nos ancla a un nivel civilizatorio pretipo 1 es nuestra inmadurez psicológica colectiva y los problemas de liderazgo. La inmadurez de las sociedades y líderes es un problema humano, no de las máquinas. Pero aquí es donde quiero hacer de abogado del diablo frente a la solución que plantea el documento, porque aborda cómo la inteligencia artificial generativa y predictiva podría cambiar las reglas del juego geopolítico actuando como una fuerza de disuasión. Una disuasión de conflictos, sí. Propone que la IA podría brindar una transparencia radical. Al procesar enormes volúmenes de datos satelitales y económicos, haría imposible que una nación esconda movilizaciones militares o mienta sobre su economía. La premisa es que, al poder predecir con exactitud milimétrica el costo devastador de una guerra, los líderes retrocederán. Muestra el costo real y optimiza los recursos para evitar escasez. Sí, pero ¿acaso eso no subestima monumentalmente la irracionalidad humana? Hemos visto innumerables veces en la historia a líderes iniciar conflictos sabiendo perfectamente que arruinarán sus propias economías, movidos puramente por venganza histórica, fanatismo o puro ego. ¿Realmente un modelo de lenguaje con estadísticas precisas va a detener a un autócrata irracional? Es una objeción completamente válida y de hecho es central para este debate, porque la respuesta no recae en esperar que los líderes irracionales de repente se vuelvan lógicos al ver una hoja de cálculo predictiva. Entonces, ¿cómo funciona esa disuasión? El argumento de la fuente es que la transparencia radical cambia la dinámica de poder interna. Si un líder miente para justificar una guerra y una IA de análisis global expone esa mentira de manera irrefutable y asiste en la diplomacia detectando puntos de acuerdo claros, el costo político interno se vuelve insostenible. No se trata de convencer al líder dictatorial, se trata de desmantelar su maquinaria de propaganda frente a su propia población. Entiendo. Es quitarle el oxígeno a la desinformación que alimenta esos conflictos. Exactamente. Es cambiar los incentivos sin tomar lados políticos. Pero la IA actuando en las altas esferas no es suficiente para curar la inmadurez humana general. Por eso la conversación concluye con una de las propuestas más interesantes para la educación colectiva, el asistente de pensamiento crítico comunitario. Esto me parece brillante, porque aborda cómo aplicamos la IA en la vida diaria. A diferencia de los algoritmos actuales que buscan maximizar el tiempo mostrándonos contenido que reafirma nuestros sesgos y nos enfurece, esta herramienta tiene un objetivo opuesto. No es un ente que te censura o te dice qué pensar. Funciona detectando en tiempo real la carga emocional de una discusión. Verifica el contexto histórico completo de lo que estás leyendo y, mi función favorita, actúa como el abogado del otro lado. Ataca directamente la raíz del tribalismo humano. Exacto. Si estás inmerso en una burbuja ideológica, este asistente te presenta sistemáticamente el argumento más fuerte, bien fundamentado y menos emocional de la postura opuesta. Te obliga a procesar la información y reduce el tribalismo. Y eleva la conciencia colectiva. Es una herramienta diseñada para enseñarnos a procesar la complejidad de un mundo moderno para el cual nuestra biología simplemente no está adaptada. Es un mecanismo de evolución asistida increíble. Y creo que esto nos da una perspectiva perfecta de todo lo que hemos recorrido hoy. Hemos viajado desde el límite inquebrantable de la velocidad de la luz y la teoría detrás de la curvatura del espacio, pasando por la majestuosidad de Sagittarius A estrella. Contrastando esa realidad con la inestabilidad de los agujeros de gusano. Hemos deconstruido las fantasías de la criopreservación basándonos en los límites biológicos actuales. Todo para entender que nuestro progreso hacia una civilización tipo 1 dependerá de la herramienta más crítica que tenemos, que no es una nave de antimateria, sino nuestra propia madurez cognitiva y el pensamiento crítico asistido. Y para cerrar nuestra exploración de hoy, quiero dejar una idea sobre la mesa, para quienes nos escuchan, algo para pensar por su cuenta. Adelante, me encantan estos cierres. Y si sabemos que la humanidad está atascada en ese nivel 0.75 de la escala de Kardashev, luchando con su propia IA y con conflictos internos diarios, ¿qué tal si el verdadero filtro universal para conocer el cosmos no es la capacidad matemática de crear materia exótica para un agujero de gusano? ¿Sino qué?
sino la simple y llana capacidad de dominar nuestro propio ego colectivo antes de destruir el único planeta tipo 1 que tenemos a nuestra disposición. ¡Wow! Es decir, que el examen de admisión al universo es puramente psicológico, no tecnológico. Esa es la clase de perspectiva que te cambia por completo la forma de ver las noticias diarias. Queda claro que las civilizaciones no progresan solo por sus líderes. Progresan porque personas comunes se atreven a hacerse preguntas inmensas. Exactamente. La invitación entusiasta para nuestra audiencia es a seguir alimentando esa curiosidad. Sigan explorando, sigan haciéndose esas grandes preguntas, y nos encontramos en la próxima Inmersión Profunda.